Shalom Alejen, hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio del Rincón de la Palabra. Estamos aprendiendo sobre los espíritus que atacan a la iglesia actualmente. Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este tiempo se ha desatado un ataque fuerte del enemigo para desviar, debilitar y confundir al pueblo de Dios. Los mismos espíritus que atacaron en el pasado han regresado y esta vez con más fuerza y estrategias renovadas y más agresivas. El espíritu de apostasía. Vamos a dar algunas definiciones para que entendamos de qué es el tema o de qué trata realmente la definición de apostasía o apóstata. Veámosla a través de la mirada de Jesucristo. En Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Bajo la perspectiva de Pablo, la vemos en 2 Timoteo 4, de 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Carlos Spurgeon, que fue pastor y teólogo, nos dice, la apostasía no comienza en el corazón de los cristianos, sino en el corazón de los líderes religiosos que han abrazado la mundanalidad y la falsa enseñanza. Por su lado, Juan Calvino, reformador y teólogo, nos dijo, la apostasía es el resultado de escuchar y seguir la voz del enemigo en lugar de la voz de Dios. Y por último, John MacArthur, pastor y autor, nos la define como la apostasía es una forma de rechazo a la autoridad de Dios y es el resultado de permitir que el pecado y la tentación tomen el control en lugar de la obediencia a la palabra de Dios. Qué interesantes estos puntos de vista que nos van a formar a nosotros la idea correcta de este significado. Entonces, ¿qué es la apostasía según la Biblia? Bueno, la apostasía es la acción y efecto de apostatar. Y apostatar, por su parte, significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. La palabra como tal proviene del griego apostasía y se compone de apo, que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse. O sea, es la negación, es la renuncia o la abjuración, que esto significa retractarse, renegar a veces públicamente de una creencia o compromiso que antes se había profesado o asumido de la fe en una religión. Entonces, etimo- etimológicamente, en la literatura antigua se presentan dos sentidos predominantes con respecto a este término, que es la rebelión en el sentido de desobediencia a un rey o a un superior y la deserción durante un conflicto, que lo podemos ver muy bien a través de dos palabras. La primera en Mateo 24, 10, 13, que nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y la otra la vemos en 1 Juan 2:19, que nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no
todos somos de nosotros. Interesante juego de palabras en Juan, ¿verdad? Pero al final, todo esto que hemos estado hablando este poquito, lo que nos está intentando dar a entender es que hemos estado a la par del maestro y le hemos negado y nos hemos ido. El Strong nos la define como la deserción de la verdad, propiamente el Estado. Entonces, yo creo que esta definición del Strong es la más acertada que es, o el resumen de todo lo que hemos estado hablando. La apostasía es desertar de la verdad. Entonces, traducir la palabra apostasía como la negación de la fe o la religión es erróneo. Inclusive yo antes de preparar esta enseñanza, eso creía, que el apóstata era el que negaba su fe, el que negaba su religión, pero no, no es así. En 2 Tesalonicenses 2:3 podemos ver que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí Tesalonicenses nos está diciendo, va a venir primero la negación de la verdad, la negación de la Torá. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan entonces ya nos da la indicación de que tenemos que ser santos en la verdad y la verdad es la palabra y la palabra es Yahshua HaMashiach. En el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad, o sea, toda la Torá completa es verdad, es la verdad. Y el eterno es todo juicio de tu justicia. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Ok, más claro aquí lo podemos tener, ¿verdad? Tu ley, la ley es la Torá y la Torá es lo que nosotros actualmente le decimos la Biblia. Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, apostasía debe definirse como colocarse fuera de la verdad, de la ley, de los mandamientos de Dios. Vamos a ver las formas de apostasía para identificar plenamente y combatirla. Los cristianos debemos entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de apostasía, tenemos dos categorías principalmente. La primera es el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera doctrina cristiana. Y la segunda es la total renuncia a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. En cuanto a esto de lo que es la enseñanza herética de doctrinas, nosotros recordemos la palabra donde dice Jesucristo que el hombre se guía por doctrinas humanas, que pretendemos nosotros realmente decir, Señor, Señor, pero nos guiamos por doctrinas humanas, por mandamientos humanos, por cosas que no han sido instituidas por el propio Dios a través de su palabra. La apostasía es uno de los la apostasía es uno de los problemas más graves que hoy está sufriendo el cristianismo. Hebreos 6 del 4 al 6 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lo podemos describir como la imposibilidad de renovar el arrepentimiento para vida eterna. Qué triste y qué peligrosa esta declaración en Hebreos. Y esto por lo mismo que la palabra nos advierte en 1 Timoteo 4:1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y la frecuencia tan alta de su aparición nos alarma de la acción del espíritu del anticristo y lo cercano que está la venida de Cristo. Otra forma de definir la apostasía podría ser: apóstata es aquel que se acerca a Cristo, escucha el mensaje, entiende el mensaje e incluso lucha en sus fuerzas para practicar el mensaje, pero de un momento a otro su fuego se apaga y de manera consciente rechaza a Cristo. Este comportamiento de rechazo se torna deliberado y se reconstituye en un acto voluntario. Hemos visto en enseñanzas anteriores el espíritu de enfriamiento, el cual nos puede ayudar a entender esta parte de este pensamiento. Debemos tener claridad en el final que obtendrán los apóstatas por dejarse influenciar por el espíritu de la apostasía. Primero, falsos profesantes de fe. Mateo 7, 21, 23 nos dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando lleguen a la presencia de Dios buscando entrar al cielo, la respuesta que recibirán será: nunca os conocí, hacedores de maldad. Al cielo no se llega por hermosos trabajos hechos, se llega por la fe genuina puesta en el Señor Jesús, se llega por realizar la voluntad del Padre, se llega por el cumplimiento de los mandamientos. Y el cumplimiento de los mandamientos precisamente es estar contrario a la apostasía, porque es realizar la voluntad de Dios. Estos hombres trabajaron mucho y estuvieron involucrados en el reino de Dios, mas no hicieron parte del reino de Dios. Tenemos que cuidarnos mucho en esa parte. El segundo, los vueltos atrás. En primera de Juan 2:19 nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol no cuenta a los apóstatas como si hubiesen formado parte del pueblo de Dios. Si hubiesen sido parte, habrían permanecido, pero no. La fe de los apóstatas es temporal, se acaba en el trayecto, y eso muestra que no eran de nosotros, que permanecemos hasta el fin. Y es interesante este punto de vista porque lo que me trae espiritualmente a mí es las personas que hablan de Dios, que dicen confiar de Dios, que lo ponen todo en manos de Dios, mas cuando llega la prueba salen huyendo, buscando brujos, buscando lotería, buscando este apoyo y soluciones en otras cosas que no son Dios. El tercero, el trigo y la cizaña. En Mateo 13, 24, 26, 37, 38 nos dice: él les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos que no son del reino. Tanto trigo como cizaña se encuentran en el mismo campo, ambos dentro de la misma iglesia. El trigo, la buena semilla, siempre ha sido trigo. La cizaña siempre ha sido cizaña. La semilla no se puede manipular una vez que fue sembrada.
brotará lo que está en su naturaleza. Recuerde que el trigo y la cizaña a simple vista parecen iguales, pero siempre ha sido trigo el trigo y siempre ha sido cizaña la cizaña. No se es trigo y se convierte luego con el tiempo en cizaña. Tal fenómeno no existe, esto en la naturaleza y en los hijos de Dios tampoco. El cuarto es la buena tierra, la mala tierra. En Hebreos 6, 7, 8 y Lucas 8, 5, 8 nos dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó sobre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo creo que esta es la finalidad que el Señor ha querido con nosotros en su misericordia, que aprendamos de todos estos espíritus, para que tiene oídos que oiga, que escuche, que recapacite y que volvamos los ojos hacia Él. Notemos que en la mala tierra logró germinar la semilla, pero fue algo temporal. La buena tierra dio fruto y permaneció. Notamos entonces en los pasajes anteriores que la mala tierra será mala tierra y la buena tierra será siempre fértil. La palabra no habla de buenas tierras vueltas malas. En este caso es posible en la imaginación, mas no en la realidad, no en el ámbito espiritual y mucho menos en lo que nuestro Señor nos ha ofrecido. En Hebreos 6, 4, 6 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando la Biblia usa la palabra iluminados, quiere decir que entendieron el Evangelio. Cuando dice gustaron de Cristo, expresa que lo conocieron y participaron de la Santa Cena. Cuando dice participaron del Espíritu Santo, quiere decir que estuvieron bajo la predicación de la palabra y hasta parece que manifestaron dones del Espíritu Santo. Pero no habla de que hayan nacido de nuevo. No habla de que hayan sido regenerados o de que su vieja naturaleza haya sido transformada por el poder de Dios. Las consecuencias o el castigo por seguir al espíritu de apostasía son, primero, la condenación eterna, porque como se mencionó anteriormente, la apostasía puede llevarnos a esta condición. La carta a los hebreos habla claramente de este tema cuando dice, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6 del 4 al 6. Yo creo que esta es como la tercera vez que menciono esta palabra y no es por casualidad, hermano, es para que nosotros entendamos, conozcamos, recapacitemos y veamos a través de la palabra el problema tan serio en que nos podemos exponer por seguir a espíritus engañadores. La segunda, la separación de Dios. En Isaías 59:2 se menciona que nuestros pecados nos separan de Dios y la apostasía es considerada un pecado grave que puede alejarnos de Él. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Una tercera consecuencia es el juicio divino.
En 2 de Pedro 2, 20, 21 se habla de aquellos que han conocido el camino de la justicia, pero se apartaron de él. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es decir, aquellos que han conocido la verdad y la abandonan, enfrentarán el juicio divino. Esas palabras son muy duras, son palabras muy fuertes que nos amonestan a nosotros sobre lo que puede llegar a ser o la condenación eterna o la salvación eterna. Otra consecuencia es la pérdida de la recompensa eterna. En 2 de Juan 1:8 se nos exhorta a permanecer en la doctrina de Cristo para no perder lo que hemos ganado. Y en Apocalipsis 2:4-5 se habla de la iglesia de Éfeso, a la cual se le amenaza con quitarle el candelabro si no se arrepiente de su apostasía. Estos versículos se habla de la pérdida de la recompensa eterna para aquellos que se apartan de la fe de Cristo. El espíritu de la apostasía influye en las personas que tienen: 1. Falta de madurez espiritual. La falta de madurez espiritual puede hacer que los cristianos sean más propensos a la apostasía. Si no están fortalecidos en su fe y no tienen una comprensión clara de las enseñanzas de la Biblia, puede ser que son más susceptibles a las influencias de doctrinas falsas o a las tentaciones del mundo. No hay que ser muy sabio para entender este, este punto. Pues lógicamente, ¿qué es lo que el mundo nos ofrece ahora? Diversión, paseos, deportes y un sinfín de cosas que nos alejan mucho de la iglesia. Y la gente actualmente no le interesa conocer de la palabra. Es increíble preguntarle a la gente: ¿usted sabe tal cosa de la Biblia? Y a veces son como los que ya conocemos un poquito más, decimos que son palabras de escuelita dominical. Y uno les pregunta y no conocen, no saben, no entienden. Inclusive le salen con dichos o proverbios mundanos indicando que son inclusive que están en la Biblia o que son palabra de Dios. Y uno les pregunta, bueno, ¿y eso en la Biblia dónde está? Ah, no saben. Esto es lo que nos habla de esa de falta de madurez espiritual, porque no tenemos el conocimiento, porque no nos ha preocupado y sobre todo porque no nos congregamos. El segundo, dificultades y pruebas. Vea, las dificultades y las pruebas pueden hacer que algunos cristianos se sientan desanimados y pierdan la fe en Dios. Si no se sienten apoyados y fortalecidos por su comunidad de fe, pueden sentirse solos y tentados a abandonarla. Pues es lógico, que nosotros ante una adversidad, si lo ponemos en manos de Dios y las cosas empeoran en lugar de mejorar, jamás vamos a creer en un Dios poderoso, en un Dios que nos ama y un Dios que saca espada por nosotros. Simplemente nos volcamos a lo que es la mentira, a lo que viene el engañador y precisamente todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Vamos a negar de la fe, vamos a negar de la verdad de la palabra de Dios y nos vamos a arrojar a los brazos de lo que el mundo nos ofrece como solución. El tercero, las tentaciones del mundo. Las tentaciones del mundo pueden ser demasiado fuertes para algunos cristianos y hacer que caigan en la apostasía. Si no son lo suficientemente fuertes para resistir la tentación del pecado y la inmoralidad, pueden perder su fe. Cuarto, faltar al compromiso.
Si algunos cristianos no están comprometidos con su fe, pueden ser más propensos a abandonarla. Si su fe es simplemente superficial o basada en motivos equivocados, pueden ser más propensos a alejarse de ella cuando enfrentan desafíos. Y quinto, la influencia de doctrinas falsas. La influencia de doctrinas falsas y engañosas puede hacer que algunos cristianos abandonen su fe si no tienen un conocimiento sólido de la Biblia y son engañados por enseñanzas erróneas, pueden alejarse de la verdad y caer en la apostasía. Bueno, hermanos, hasta aquí dejamos esta parte de lo que es la definición y la introducción a lo que es apostasía y ser apóstata, a lo cual nosotros llegamos al entendimiento que el apóstata es el que niega la verdad, el que niega y rechaza la palabra de Dios. Se te ama en el amor de Cristo.